sirve que sigas escondiéndote. Voy a encontrar a mi hija si la lleves hasta el fin del mundo. Bueno. ¿Qué? Salió todo mal. No puede ser. Saca de mi closet el último camisón que compré. Ponle mucho perfume y déjalo sobre mi cama. Quiero verme más hermosa que nunca. Y ya sé quién va a ser el próximo de la lista de víctimas de la loca esa. Mi nieto. Y a mi Reinaldo, yo te conozco, yo lo sabía. ¿Reinaldo? ¿Griselda de verdad piensa que hay alguien que quiere destruir a mi familia? La tuya no, la de ella. No, lo creo. ¿Mi madre salió a la calle en camisón? Al volante del automóvil. Entremos ya en acción. Me llaman marido en alquiler. ¿Qué estás esperando? Para ser absolutamente sincero, nada. Entonces anda, rásgame ya. No es eso lo que siempre haces cuando me ves. Estoy como una leona. Ay, uy. Perdí las ganas. ¿Cómo? Sí, es que cuando yo era pequeño, chiquito, niño, mi mamita, paz descanse, ella me hacía todos los domingos sopa de gallina y me gustaba tanto que hasta babeaba cuando miraba mi plato. Solo que un día, pues, no sé, no quise más. Me cansé de la sopita, me cansé de la gallina. ¿Me estás comparando con una gallina? Y por favor, te lo ruego, no vale la pena que vengas a golpear a mi puerta. ¡Congélate! ¡Congélate! Ay, ¿qué está pasando con los hombres? ¡Infeliz, escúchame! Yo no soy ninguna gallina. Explícame esto. No me desprecies. Ay, papá, cuando regresé quería contarte todo lo que pasó, pero wow, llegué tan cansada que preferí tomar un baño primero y luego, sin querer, me quedé rendida. Bueno, hasta que Rosario me despertó con esa loca historia de que mi madre salió de la casa en camisón. Bueno, ¿y qué tal la historia de que el secuestro de Antonio? ¿Qué tal? No, horrible. Y es que no es solo él, papá. Si te pones a ver, le ha pasado algo a todos en esa familia. ¿Sí? Primero Amalia, con ese cuento de la víbora que apareció en su auto. Luego Quique, con esa mujer que lo sedujo y lo drogó para que se ahogara en la piscina de su casa. Y ahora el secuestro de Antonio. Ay, papá, la intención era matarlo. Le dispararon y lo dejaron allí para que se desangrara. Me imagino que cuando está Griselda debe estar destruida seguramente. Sí. Pero gracias a Dios ella es muy fuerte y lo sabes, aunque está muy preocupada y no es para menos. Papá, todas esas desgracias no pueden ser coincidencia. Y pasan desde que Griselda se volvió millonaria. ¿Crees que tenga que ver con eso? No, obviamente tiene que ver con algo, pero no creo que sea exactamente porque se volvió millonaria, ¿eh? No creo que sea por eso. Entonces, ¿por qué? ¿Habrá alguien que quiera hacerle daño a toda su familia? Este asunto del guardaespaldas, no sé. Me parece que va a asustar a Quiquito. Pero tú eres el padre, tienes que explicarle que es por su bien. Es que a mí mismo me parece que es una exageración. Pero si Griselda quiere... ¿Quién la va a convencer de lo contrario? Si hay algo que he aprendido todo este tiempo trabajando en la tienda es que con Carrasco no se discute. ¿Me lo dices a mí? Yo tengo eso claro desde que era un niño. Pero ya relájate, mi amor. Me gustaría, pero todavía estoy muy tenso con todo lo que pasó. ¿Sí? ¿Y no quieres que te haga un masajito? O mejor aún, que...
¡Ah! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ahora es moda que los hombres se encierren para huir de una mujer? Primero Reinaldo. Ahora... ¡Ay! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta, asqueroso pescador! ¡Abre! No vale la pena insistir. Prometo ser buenecita. Seré Caperucita Roja y me dejaré comer por el lobo feroz. Puedes prometer lo que quieras, pero así te arrastres por el piso. Ni así, ni así. Óyeme bien, ni así. Voy a abrir esta puerta. ¡Quiero comer róbalo! ¡Estoy muerta de hambre! Arréglate con la sardina que volvió a tu casa. ¡Odio la sardina! Mala suerte. Vete a pescar a otro lado y por favor, te lo ruego, déjame dormir. ¡Me las vas a pagar! ¡Esto no se queda así! Sí. Llegó la aprovechadora. Ay, qué cosa tan fea rebajarse de ese modo por un hombre. ¿Sabes lo que una viuda negra y una mujer de mi estirpe tienen en común? Claro, el veneno. Respuesta errada. Superioridad. Mírate, horrorosa. Tú no eres mejor que nadie. A los hombres yo los uso, abuso y después los arrojo. Pero muertos, para que no molesten más. Rechazada por los hombres, eso no es justo. ¡Ay! Me rechazan los hombres, encima aparecen los fantasmas. Tu pacatao y Punky, tu pacatao Punky. No, soy un fantasma, estoy aquí. Yo, su fiel vasallo. Yo. ¿Eres de verdad? Sí, de verdad. Ya ve. Ya ve. Una preguntita. ¿Ya terminó su incursión por el submundo? Digo... No entiendo qué me pasó. Vine presionada por las circunstancias. Claro. Bueno, ya que sus piececitos rebeldes la trajeron hasta aquí y la van a llevar de vuelta a la pirámide, ¿por qué no lo hacemos de una manera bien glamurosa, a lo grande, grandioso? ¿Pero estás así por el problema entre Esther y Beatriz? Que se complica cada minuto más. Siéntate, Resolita. Y lo peor es que no puedo encontrar a Beatriz. Pues, desde que te conozco es la primera vez que tienes un problema tan serio. Pues sí, lo peor es que no lo puedo resolver. Y yo tampoco sé cómo ayudarte, ya que no quieres hablar. Pues es que Esther desapareció. ¿Cómo? No me digas, ¿a ella también la secuestraron? No, ella se fue con Victoria. Pero pues no dijo dónde fue. Nomás me dejó una nota ahí diciendo que no debía yo buscarla. Gabriel, ¿ella te dejó? ¿Es eso? ¿Pelearon? ¿Terminaron? No. El hecho es que pues Esther no aguantó la presión de todo este lío. ¿Y sabes por qué? Pues porque yo fallé. No logré proteger a Esther. Ni a mi hija. Ni a nuestra pequeña Victoria. ¿Pero protegerla de qué, Gabriel? Pues de Beatriz, que es la madre biológica de la niña. ¿Qué? Pues todo por obra y gracia de esa doctora Frankenstein. Y ahora Beatriz, pues, quiere a Victoria para ella misma, porque es su hija. Y a Esther le colocaron un óvulo que era donación de Beatriz. Y pues tú comprendes lo que está pasando. No comprendo nada, pero... Gabriel, vas a tener que explicarme mejor. Lo siento. Papá, ¿pudiste hablar con Griselda? No, vi el coche de Gabriel y no quise entrar. No. ¿Y? No quise interrumpirlo, mi amor. Griselda tuvo la fortuna de encontrar quien le dé consuelo y no quiero molestar. Ay, papá, Gabriel y Griselda solo son amigos. Mi amor, me consta que Gabriel siempre estuvo enamorado de ella. ¿Y ahora vive con Esther? Bueno, no puedo. No puedo, mi amor. ¿Qué quieres que te diga? Si entraba a la casa y veía que Gabriel estaba dando consuelo a Griselda, iba a decir cosas que no quiero decir y que van a empeorar la situación. No puedo. Papá, te aseguro que Griselda no ha dejado de amarte. Te lo aseguro. Yo puedo ser un excelente amigo.
Tú eres el mejor de todos, Gabriel. Pero pues soy pésimo compañero y peor como marido y como padre fui débil, inútil. No digas eso, ¿eh? Pero pues es la verdad, mi alma. Fallé con Esther y con nuestra hija. Fui incapaz de protegerlas, de darles la seguridad que un hombre debe darle a su familia. Ay, pero por el amor de Dios, no seas tan trágico, por favor. Pero pues, ¿cómo no? Esther huyó porque yo fracasé. En el fondo, ella huyó de mí. De ninguna manera. Ella está pensando en su hija. Solo es eso. Está protegiendo a Victoria. Es el corazón de madre que está hablando, no el de mujer. Sí, pero es que... Ella llevó a su hijo a un lugar seguro para de esa manera poner su cabeza en orden, afilar las garras y así poder luchar. No, ella estaba en pánico. Como cualquier madre que siente el peligro rondando y se ve bajo la amenaza terrible de poder perder a su hijo. Pues entonces, si ella se sintió amenazada, pues yo fracasé. Ay, Gabriel, cálmate. Tal vez ella cree que proteger a su hija en esa lucha sea una tarea solo de ella. Ella es fuerte, Gabriel. Recuerda que no le importó perder al hombre que amaba para poder realizar el sueño de ser mamá. Gabriel, estoy segura que no tiene que ver contigo, con el hombre que tú eres. Ven. Ay, cree en mí, Gabriel. A veces las mujeres actuamos con desesperación, por instinto, sin pensar que el hombre que tenemos a nuestro lado está actuando bien o mal. Es algo que ni siquiera nosotras mismas podemos controlar. Llegamos. Ya llegamos, Victoria. ¿Mamá? No quiero oír ni un solo reclamo. Vengo agotada y voy directo a mi cama. Tranquilos, ya le di el medicamento, ¿vale? ¿No va a decirme ni gracias? ¿Para qué? Tú ya estás en mi testamento. Sí va. Ay, ustedes se tardaron tanto que yo no aguanté y me senté a desayunar. Ay, perdón que te dejé tomar el café sola, princesa. Sola no, Rafa. ¡Ay, qué amorosos! ¿Hay yogur? ¿Tú crees que tu abue se iba a olvidar de tu yogur? Por cierto, ¿y mamá? No sé. Cuando bajé, la mesa estaba servida y ella ya no estaba. ¿Será que fue a buscar a Antonio sola? No lo dudo. Sabes cómo es mamá. ¿Y usted ya fue a la policía? Aún no, pero dentro de un rato voy para allá. Lo que ocurrió ayer aquí en el hospital fue bien serio. Ah, ¿sí? Y como yo no soy mujer de huir de los asuntos serios, le garanticé a la policía que hoy iría a la comisaría a hacer la denuncia. Sí, y yo también voy. Mejor aún, la policía tiene que investigar esto. Sí, y nosotros vamos a colaborar. De verdad, muchísimas gracias, doctor. Ha sido un Gracias, placer. doctor. Que se Un mejore placer. muchísimo. Gracias. Muy amable, gracias por todo. ¿Cuánto tiempo hace que yo no venía a este lugar tan maravilloso? Pero aquí va a estar a salvo mi Victoria.
¿Cómo que desapareció? Exactamente. Solo me dejó un mensaje en el cual no dice dónde fue. Pero qué extraño, ¿cómo? Pero pues dejó bien claro que no quiere que la busquen. Ah, claro. Discutieron, fue eso. No, hombre, no. El problema es otro, mucho más difícil, más complicado. ¿Y tú me lo vas a explicar? Pues a eso vine, Sonso, claro que sí. Hay alguien que quiere tomar a nuestra... Bueno, pues a la hija de Esther. ¿Y quién? Pues la madre biológica de Victoria.